Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lengua desde el punto de vista anatómico, ¿sí? No vamos a hablar de las papilas, ¿sí? Eso acuérdense de ir a buscarlo en los que son los videos de histología, ¿sí? Así que acá vamos a abordarlo desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Ahí lo apagamos. Muy bien. Vamos a hablar un poquitito sobre lengua, ¿no? Hay que recordar que la lengua es el órgano del gusto, ¿sí? Y no solamente nos va a servir para lo que es el gusto, sino recuerden que también se usa para la fonación, para la masticación, ¿sí? Es un órgano principalmente muscular, ¿sí? Mucoso, lógicamente que tiene movilidad. Ella está situada en lo que es, fíjense bien, lo que es el piso de la boca, ¿sí? Es aplanada de arriba hacia abajo y acuérdense que presenta dos partes. Una anterior que estaría libre y una parte posterior que puede llamarse base, puede llamarse raíz, la cual va a estar sujeta a lo que es el hueso ioides, ¿sí? El cual formaría parte del componente osteomembranoso. Muy bien. Acuérdense que también está fijada lo que va a ser la mandíbula, la bóveda palatina, la apófisis estiloides. Todo esto a través de qué? De músculos. ¿Sí? Esto para empezar. Muy bien. Vamos a arrancar con la configuración externa. Cuando uno ve la configuración externa, vamos a hablar de una cara superior o dorsal, una cara inferior o ventral. Vamos a hablar de los bordes laterales, ¿sí? Que son gruesos hacia atrás y se van afilando hacia adelante para después converger, ¿no? En lo que va a ser el vértice, el cual el vértice generalmente está excavado por un surco medio, lo cual muchas veces se puede bifurcar, ¿sí? Puede ser bífido. Y después, bueno, la base o raíz, acuérdense que era la parte posterior de la lengua. Muy bien. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿sí? Acá vemos la cara superior o dorsal, fíjense que está dividido en dos partes por esta B o esta estructura en forma de B, ¿sí? Que sería lo que es la famosa B lingual, que está abierta hacia adelante, para describir una parte anterior y una parte posterior o faríngea. Muy bien. Desde esa B, ¿sí? Acuérdense que en esa B lingual tenemos justo donde se da el vértice, tenemos lo que es el foramen o agujero ciego, por delante se ve, ¿sí? Esa estructura en forma de B, donde se ven las papilas caliciformes, ¿sí? Generalmente son de 9 a 12. De ahí sale un surco medio anterior, que fíjense cómo termina en el vértice, ¿sí? Y después, bueno, en esta parte estaría lógicamente conformados por las diferentes papilas, ¿sí? Que se ven como eminencias, que las filiformes son las que más están distribuidas por todos lados, aparte de esas caliciformes que vimos y lo que van a ser las fungiformes. Muy bien, si me voy por detrás de la deltoidea, fíjense cómo hay unas prominencias, serán lo que va a formar las amígdalas linguales, y se observa hacia los laterales. Fíjense cómo se observan, ¿sí? Lo que van a ser después los pilares, donde va a estar entre los dos la fosa, ¿sí? Amigdalina, donde está la amígdala palatino-tonsila, y en la parte posterior o faríngea se ven estos repliegues, ¿sí? Fíjense bien, ¿sí? Lo que son los repliegues glosoepiglótico medio y los repliegues glosoepiglóticos laterales, ¿sí? Esto es la cara que después vamos a tener que tener muy en cuenta para qué, para hablar de la inervación. Muy bien, si yo me voy a la cara inferior dorsal, fíjense acá, bueno, acá estamos viendo la arcada dentaria, un surco, que es el surco alveolo-lingual, este que estamos marcando acá, ¿sí? Donde se ven esas eminencias, que esas son las eminencias sublinguales, ya que ahí estarían lo que son las glándulas sublinguales, ¿no? Acuérdense, son glándulas salivales. Esta cara de la lengua va a estar recubierta por una mucosa, la mucosa es transparente, brillante, con un surco, o más que surco, podemos hablar de un pliegue, ¿sí? Que es el famoso frenillo, ¿sí? Que termina en la parte inferior, en lo que va a ser una carúncula sublingual, donde si ustedes observan, fíjense los dos orificios de desembocadura de lo que es el conducto de Wharton. El conducto de Wharton es el conducto excretor de la glándula submandibular. Muy bien. A ambos lados del frenillo observaríamos, ¿sí? Estas eminencias que pertenecen a lo que es la vena o las venas raninas, ¿sí? Que generalmente se transparentan. Ahí viene la importancia, chicos, de una vía de administración que es la sublingual, ¿sí? Hacia los laterales después estarán los rodetes,
¿sí? Estos rodetes corresponden, ¿sí? A lo que van a ser los músculos geniogloso y canales, ¿sí? Se ven también canales longitudinales, ¿sí? Separando un poquito el tema de los rodetes. Muy bien. Vamos a lo que es la constitución de la lengua. Vamos a hablar de un esqueleto, ¿sí? Que es un esqueleto óseo membranoso. En la parte ósea será el hueso yoides. La parte membranosa hablaremos de dos membranas. Uno lo que es el septum lingual, que es un tabique sagital, y después lo que es la membrana hioglosa. Después va a estar constituido por músculos y acuérdense que todo esto está revestido por mucosa. ¿Sí? Acá se puede observar muy bien el hueso hioides. Acuérdense que tiene esta formita de herradura. ¿Sí? Fíjense bien donde se observa un cuerpo, unas astas menores, ¿sí? Y las astas mayores del hueso hioides. Recuerden que va a estar más o menos a la altura de lo que es la cuarta vértebra cervical. ¿Sí? Acuérdense que está colocado transversalmente por encima de la laringe, que es un hueso que no se articula con ningún otro hueso, sino que va a estar mantenido en su lugar por músculos y ligamentos, ¿sí? Y siempre recuerden, ¿no? Bien, presenta un cuerpo, las astas menores y las astas mayores. Serían como prolongaciones del propio hueso. En esta imagen podemos observar este tabique sagital, ¿sí? Que es el septum lingual. Fíjense que es vertical, medio, separaría la lengua en dos partes, ¿sí? Bien por la parte media, ¿sí? Y acuérdense que termina hacia adelante en una extremidad bastante afilada entre los músculos del vértice de la lengua. La otra membrana que nosotros vemos, ¿sí? Que fíjense como parte del propio hueso hioides, ¿sí? Que es la membrana hioglosa, que viene del cuerpo, ¿no? De ese hueso hioides, asciende, se va a dirigir hacia adelante y después se va a perder en lo que es la mucosa lingual. Esta sería lo que es el esqueleto osteomembranoso. Por otro lado, y principalmente, ¿no? Nosotros decimos que la lengua eh, es un órgano principalmente muscular, del cual está formado por 17 músculos, de los cuales 8 van a ser pares y uno solo va a ser impar, que es el lingual superior, ¿sí? Y muchos de todos estos músculos, ¿sí? Nacen de los huesos que están próximos a la lengua, y después, ¿sí? Otros pueden tener el origen en la propia lengua, ejemplo, el transverso, ¿sí? Otros proceden de la musculatura de la faringe, ejemplo, el faringogloso, que es un as del constrictor superior de lo que es la faringe. Muy bien. Bueno, acá tenemos una imagen para reconocer. Fíjense, esto negrito que ven acá es el septum, ¿sí? El septum lingual. Y después ven a ambos lados tengo los músculos, ¿sí? Genioglosos. Fíjense que están arriba por el genioioideo, ¿sí? En este corte se ve cómo el miloioideo después va a formar el piso de la boca. Se vería, ¿no? Lo que es también el vientre anterior digástrico. Acuérdense que el genioioideo, miloioideo y el vientre anterior digástrico forman parte de los músculos supraioideos, ¿sí? Y en la lengua, fíjense cómo vemos entonces el geniogloso, arriba lo que es el lingual superior, que era el músculo que era impar, y después hacia los laterales podemos ver el lingual inferior o longitudinal inferior, los haces del faringogloso, puedo ver el hiogloso, el palatogloso y estilogloso, ¿sí? Dentro de lo que es el corte. Si cambiamos de corte, ¿sí? Fíjense bien cómo se observa, ¿sí? La apófisis estiloides, ¿sí? De ahí vamos a ver el estilogloso, ¿sí? Se ve, si ven este haz finito que ven acá, ¿sí? Es el faringogloso, ¿sí? Vamos a ver el estiloioideo, ¿sí? Acuérdense que ¿sí? Desciende, ¿sí? Vamos a ver el hiogloso, ¿sí? Fíjense cómo se ve el gloso estafilino, ¿sí? Y bueno, y después completando, ¿sí? Acuérdense que tengo el genioioideo, el geniogloso por debajo del genioioideo, y ese A finito que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este que estoy marcando, va a ser lo que es el lingual inferior, ¿sí? Como para tener una noción de qué estamos hablando. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a describir cada uno de los músculos de la lengua. Si me voy al geniogloso, acuérdense que era par, ¿sí? Estos proceden de lo que era la apófisis geni superior y después termina a través de tres haces, ¿sí? Dentro de esos tres haces, un haz anterior terminará en lo que es la punta de la lengua, en la propia cara
mucosa de la cara dorsal termina en los haces medios y los haces posteriores terminan llegando al hueso ioides. Por eso, él lleva el hueso ioides y la lengua hacia arriba, lo que son las fibras inferiores y medias, y retraería un poquito la punta de la lengua, ¿sí? Y llevaría hacia abajo y hacia atrás, si estamos hablando de los haces anteriores. Muy bien, este haz que quedó por fuera, ¿no? De lo que era el, el genio gloso, sería el lingual inferior o longitudinal inferior. Estos procederían de los cuernos de lo que va a ser el hueso ioides para terminar en la propia mucosa de la lengua. Acuérdense que estaba situado lateralmente al genio gloso y este lo que hace es abate y retrae la lengua. Muy bien. Después tenemos el iogloso, ¿sí? Este que cambió acá de dirección. Es bastante aplanado, fíjense cómo es bastante cuadrilátero. Él se origina en lo que son los cuernos o las astas mayores del hueso ioides y en el cuerpo, para terminar, ¿sí? Como una formita de abanico, ¿sí? Para terminar en lo que iba a ser el septum lingual. Generalmente lo solemos dividir en dos haces, uno vaciogloso y otro ceratogloso, ¿sí? Que el primero está en el cuerpo, el segundo en el asta mayor del ioides. Por eso él retrae y va a deprimir lo que va a ser la lengua. Muy bien. Otro de los músculos, ¿sí? Es el estilo, acuérdense que estilo por apófisis estiloides, ¿sí? Que es el estilo gloso, ¿no? Estilo, apófisis estiloides, gloso lengua. Él se origina en lo que va a ser la apófisis estiloides, ¿sí? Y acá vamos a ver un ligamento estilo mandibular, de ahí lo que hace es directamente dirigirse hacia los bordes laterales de la lengua y terminar en el septum, ¿sí? Generalmente lo hace a través de fibras superiores, de fibras inferiores, por eso él lo que hace es ensanchar la lengua, la llevaría hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver este musculito que está acá en verde, ¿sí? Es lo que uno considera el palato gloso o gloso estafilino. Él viene de lo que es el velo del paladar y de la aponeurosis, ¿sí? Palatina, desciende formando el pilar anterior del velo del paladar y termina en la mucosa lingual, ¿sí? ¿Qué pasa? Él eleva la lengua, ¿sí? Y estrecha lo que va a ser el istmo de la fauce, ¿sí? Muy importante, que forma el pilar anterior del velo del paladar. Por otro lado, tengo el amígdalo gloso, ¿sí? Amígdalo de la cápsula amigdalina o de amígdala palatino-tonsila, y él directamente termina desde la amígdala palatina, directamente dirigiéndose a lo que va a ser el espesor de la musculatura de la lengua. Por eso lleva la base, ¿sí? De la lengua hacia arriba, levanta, ¿sí? Y después hay otro as, que es el faringogloso, ¿sí? Que es este que encuentran ustedes acá atrás. El faringogloso en realidad es un fascículo del constrictor superior de la faringe, ¿sí? Que lo que hace es prolongarse, digamos, hacia las paredes laterales o bordes laterales de la lengua. Por eso retrae la lengua hacia atrás y hacia arriba. El músculo transverso, ¿sí? El músculo transverso, ustedes van a ver que es este que nosotros encontramos acá. El transverso podría ser considerado uno de los músculos intrínsecos, ¿sí? De lo que va a ser la lengua. Él se origina en las caras laterales y de los laterales termina yendo, ¿sí? A lo que va a ser el septum, ¿sí? Eh, por eso, cuando él se contrae, alarga y estrecha la lengua. Y el otro músculo, que es este que ven acá, delgadito, que lo ven ahí arriba, ¿sí? Va a ser el famoso lingual superior o longitudinal superior. Acuérdense que es un músculo que es impar, ¿sí? Que nace a través de haces laterales que se insertan en los cuernos menores de lo que es el ioides y después termina, ¿sí? Hay un haz medio que se inserta por ahí en la epiglotis y después termina directamente en la mucosa de la lengua en su parte profunda. Él es impar y acuérdense que deprime y acorta la lengua. Muy bien. Cuando uno ve la lengua, ¿qué tengo que decir? Después, los vasos y nervios, dentro de la irrigación. La irrigación proviene principalmente de lo que es la arteria lingual, ¿sí? Que va a aportar más para la parte posterior, la base, la parte más dorsal, la dorsal de la lengua, que es una colateral de la arteria lingual, y en su profundidad y en la parte del vértice llega a lo que es la arteria ranino profunda, que es una rama terminal, ¿sí? Hay otros ramos palatinos que pueden participar en la irrigación de lo que va a ser la lengua.
Las venas suelen ser satélites arteriales, los linfáticos del vértice van a los submentonianos y ya más un poquito sobre todo lo que es el resto de la lengua, pueden ir a los submaxilares, podrían ir a los cervicales anteriores. Hay un ganglio muy importante, se llama yúgulo digástrico de Kuttner, que pertenece a lo que va a ser la cadena de la vena yugular anterior. Y después, con respecto a la inervación, por un lado, tengo que destacar el tema motor, ¿sí? Que el principal nervio que aporta la parte motora sería el decimosegundo par craneal, pero también está, sí, acuérdense que era el hipogloso o hipogloso mayor, y acuérdense que el glosofaringio, ¿sí? Participa en la inervación de la lengua para llegar a lo que es el estilo gloso y el palato gloso. Después, una cosa es la inervación sensitiva, ¿sí? Presión, vibración, temperatura, ¿no? Frío, calor. Ahí estamos hablando de por delante la vena lingual, el nervio lingual del quinto par, por detrás de la vena lingual, el noveno par, y en la porción faríngea, ¿sí? El décimo par. Ahora, el que transmite el gusto, ¿sí? Por delante de la vena lingual va a ser el nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Ese nervio cuerda del tímpano, acuérdense que es una rama del séptimo par, y por detrás el noveno y en la porción faríngea el décimo, ¿sí? Ahí, si ustedes se fijan, tenemos, ¿sí? Descripta lo que es la lengua, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Acá vamos a terminar, ¿sí? Con esta clase y nos vemos en la próxima. Saludos para todos. Nos vemos. Chau, chau.